En el ejercicio 8.12 ahora me dicen de que el motorcito se va a conectar de forma compuesto diferencial. Y entonces, ¿esto qué significaría? De que se va a ver una resta de las fuerzas magnetomotrices entre el que está en derivación o en shunt del campo menos el que va a estar en serie, ¿no es cierto? Eso es lo que significa compuesto diferencial. En el punto A me dicen que si la resistencia la vamos a ajustar a 175 ohmios, ¿cuál va a ser la velocidad en vacío del motor? Eso es lo primero que me preguntan, o sea, cuando no va a haber ninguna carga acá. Cuando no va a tener esto ninguna carga, o sea, la velocidad en vacío. Esto se ajusta a 175 ohmios. Entonces, cuando esto está en vacío, como en los anteriores problemas, en los anteriores ejercicios, no va a haber una corriente por acá, o sea, la corriente que va a pasar por acá va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Entonces, vamos a poner acá la solución 8.12, el punto A. Por lo tanto, si no va a haber corriente, no va a haber una caída de tensión en este circuito, en el circuito que le llega en el voltaje, perdón, que le llega a la armadura. Entonces, el voltaje que le llega a la armadura o al inducido va a ser igual al mismo voltaje que se le está aplicando, o sea, 240 voltios. Este es para el análisis del mismo circuito. Le va a llegar entonces 240 voltios a una velocidad que yo no sé, que es la velocidad cuando no tiene carga. Es lo que yo quiero calcular. Ahora vamos a irnos en nuestra curva de magnetización. Y para irnos a la curva de magnetización lo que necesitamos es calcular cuánto es esa corriente verdadera o neta que está pasando por ese circuito. Y eso se calcula mediante esta relación. Por lo tanto, esa corriente que pasaría por acá sería igual a 240. 240 entre la suma de 175 más 75, que es 250, menos, para este problema, en el libro nos dicen de que el número de vueltas por polo que va a tener en el bobinado en serie va a ser de 14. Y para el de derivación va a ser de 2700. Todo por la corriente que va a ser 0. Pero como todo esto valía 0, ¿ve? Ya no era necesario que hiciera todo esto, ¿no? Todo esto iba a valer 0 también. Entonces, ¿cuánto me va a dar todo esto? Todo eso me da 0,96. Si nos vamos a la curva de magnetización, el 0,96 es por acá más o menos. Por acá. Entonces me daría un voltaje, vamos a ponerle para este caso 240. Un voltaje en vacío de 240 a una velocidad de 1800, ¿no? RPM. Por lo tanto, la velocidad cuando no va a haber carga va a ser igual al 240 de acá entre el 240 de acá por 1800, lo cual me va a dar 1800 RPM. Esa sería la respuesta del primer punto. Ahora vamos a ir con el B. Me dicen cuáles son las velocidades del motor cuando la corriente del inducido llega a 20, a 40 y a 60. O sea, vamos a trabajar con tres tipos de corrientes en la armadura. Tres tipos de corrientes. Entonces, vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar primero por una corriente en el inducido de 20 amperes. Vamos a hacer el análisis primero con 20 amperes. Entonces, si por acá fluye 20 amperes de corriente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto de voltaje le llegaría primero al inducido? Al inducido le llegaría esos 240 que se le aplican al motorcito menos la caída de tensión que va a haber ahí, que sería de
21 por 20 amperes. Eso me va a dar 235,8 voltios para una velocidad que aún no la sé, es la que voy a calcular. Estos son para el análisis en el circuito. Si nos vamos a la curva de magnetización, sabemos de que la nueva corriente, la corriente neta, va a ser igual a esta relación. ¿Está bien? Pero la corriente de campo, ¿cuánto valía? Era 240 entre 250 menos la relación que vamos a tener entre el número de vueltas, que va a ser 14 entre 2700 por la corriente de armadura, que es 20 amperes para este caso. Todo eso me va a dar 0,85 amperes. Si nos vamos a la curva de magnetización, el 0,85 es algo por acá. Más o menos, ¿cuánto sería de voltaje? Más o menos estamos hablando de... Vamos a ponerle 205 ya, para este caso. 200 o 208 voltios en vacío, para una velocidad en vacío de 1800 revoluciones por minuto. Entonces, suponiendo, para ser práctico, ¿no? Que los flujos son iguales, esto va a ser igual, el n sub x va a ser igual a 235,8 entre 208 por 1800. Eso me va a dar 2040,57 RPM. Ese es para una corriente de 20 amperes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento esa corriente? Probablemente es porque se le conecta otra carga, ¿no? Aumento esa corriente, ahora vamos a trabajarla con 40 amperes. Entonces, vamos a hacer el análisis primero para el circuito. ¿Cuánto voltaje le llega a esa armadura? Otra vez lo mismo, 240 menos 40 por 0,21. Todo me da 231,6 voltios. La velocidad, que es la que quiero calcular. En la curva de magnetización vamos a tener una corriente neta. ¿De cuánto sería? Sería acá es 240, 250 menos, porque es diferencial. Igual a esto por esta corriente. ¿Eso cuánto me da? Me da 0,75 amperes. En la curva de magnetización tendríamos aproximadamente 210, ¿no? Vacío. Para una velocidad de 1800.
Ahora entonces, ¿cuánto saldría esto? Aplicando la relación que ya conocemos. Me daría 1985,14 RPM. A ver acá para este de acá que hicimos al comienzo, este valía 0,85, era 200, acá había un error, era 200, sí, 225 era acá, 225 voltios, entonces todo esto cambiaría, eso también valdría 225 voltios. Y esto también cambiaría. A ver. Ahí cambiaría, eso sería 1886. ¿No? Y claro, había un error, ¿no? Antes habíamos equivocado. Me había equivocado en colocar esto de acá. ¿Y por qué me di cuenta del error? Porque en un motorcito, como ya hemos visto en la teoría, en un motor que es compuesto diferencial, a medida de que nosotros en la gráfica de velocidad por torque, a medida de que nosotros le vamos aumentando la carga o le vamos aumentando la cantidad de corriente que pasa por la armadura, la velocidad tiende a crecer. O sea, si acá nosotros inicialmente habíamos aplicado 20 amperes, eso me generaba una cierta velocidad. Pero ¿qué pasa cuando uno le aplicó, cuando el problema dice que le aplicamos 40 amperes? Eso significa de que la carga ha crecido y la velocidad. Normalmente en un motor normal, ya sea en serie, en shunt o en excitación separada, la velocidad tendría que decrecer, pero para este motorcito compuesto diferencial sucede lo contrario. La velocidad tiende a crecer. A medida de que le aumentamos la carga, tiende a crecer y tiende a crecer. Y eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? Para 40 creció. Y ahora seguramente lo mismo será para el último que vamos a calcular, que es para 60 amperes. Vamos a calcular para 60 amperes. Entonces, el voltaje que le va a llegar al inducido va a ser el 240 menos la caída de tensión 0,21. Todo eso me da 227,4 voltios, una velocidad que aún no la sé. Ahora vamos a ir a la curva de magnetización otra vez. Otra vez la cantidad de corriente real, la neta, que está pasando por ahí va a ser igual a esto, menos la relación en el número de vueltas por la corriente, que ahora se va a hacer 60. Y todo eso me da
Todo eso me da 0,29 amperes. Por lo tanto, por la curva de magnetización vamos a tener en vacío de, vamos a ponerle 100 ya, 100 voltios. Sí, vamos a ponerle 100 voltios para una velocidad de 1800 RPM. Aplicando la relación que ya hemos usado anteriormente, va a ser esto, todo esto va a ser igual a esto. Y eso me va a dar una velocidad de 4093,2. Como se pueden dar cuenta, la velocidad creció más, mucho más todavía, cuando se le cambió esa corriente. Y eso sería la resolución de todo el problema.